En fin, buenas tardes, bienvenida ahora sí a nuestro programa del día a la noche. Hoy el Día Mundial del Agua, algo tan básico, un recurso imprescindible hoy para el ser humano, pero que lamentablemente no todos, muchos gozan todavía de él. Sí, es un tema bastante preocupante para nosotros como Veolia a nivel global. El dar agua es uno de nuestros temas importantes, vitales, y trabajamos muy duro alrededor del mundo, casi en más de 70 países, tratando de que todo el mundo pueda tener acceso al agua. Creemos que hay mucho por hacer todavía en países como Ecuador, donde tenemos la concesión de agua de Guayaquil. Hemos logrado muchísimo de recibir una ciudad en el año 2001 con solo el 30% de la ciudad con agua, el 30% de una ciudad hace 20 años, o sea, con una población muchísimo menor de la que tiene hoy día, pero solo el 37% con agua potable por tubería en sus casas, pero cero continuidad, cero presión, o sea, un servicio muy deteriorado. Y haberlo transformado y que en 20 años esa población que llegó hasta casi los 3 millones de habitantes, en 20 años, que ya el 98% tenga agua, es un logro súper importante que se ha impulsado, obvio, de la mano con las autoridades que han luchado muchísimo porque existan las inversiones y esa predisposición a dar el agua a la mayor cantidad posible de habitantes en Guayaquil. Falta por hacer, pero estamos enrumbados en eso. Aclárame algo, recibieron en el 2001 con el 30% nada más. Y hoy están un 98% de la población tiene agua potable. Y una población que ha ido creciendo, ¿no? Porque no es que la población de hoy es la misma que tenías al 2001. Han pasado 20 años, imagínate cuánto crece la población, sobre todo una ciudad puerto como Guayaquil, cómo crece una población y sobre todo siendo la ciudad con mayor acceso al agua. Entonces, obviamente, la migración hacia Guayaquil ha sido muy grande, más allá de los nacimientos y del crecimiento normal de una población. En fin, usted es comunicadora, periodista, eso no hay que olvidarse y sabe a dónde voy. ¿Quién es ese 2% que falta entonces? A ver, ese 2% se está construyendo. Pareciera muy poquito, pero en realidad debe ser mucha gente. Es un sector importante. A ver, de ese 2% en este momento se está construyendo el sistema de agua potable para la Nueva Guayaquil y para la Mélida Toral en el noroeste de la ciudad. ¿Y qué es lo que falta? Falta Monte Sinaí. Como tú sabes, Monte Sinaí ha estado muchísimos años en una disputa entre el municipio y el Estado por la tenencia de esas tierras y por lo tanto ha sido una dificultad para la legalización. El municipio ha podido avanzar en la legalización y en ese sentido ya se viene trabajando en una serie de estudios y proyectos para poder dotar de agua a esas partes que ya están legalizadas, que dependen también de la construcción del quinto acueducto. Es decir, ¿a Interagua le compete o no el Monte Sinaí? Todavía no en su totalidad. Ya hay partes de Monte Sinaí que ya han pasado a formar parte del municipio y ya están en el proceso de legalización, y una vez que estén legalizados ya es competencia de Interagua. ¿Por qué se demora tanto? Porque ha habido dificultades, como te lo decía, entre el Estado y el municipio de Guayaquil para definir a quién le pertenecen esos terrenos. Entonces, pero es un proceso que va avanzando y va avanzando a buen ritmo, tanto así que el municipio de Guayaquil ya está trabajando en la consecución de los fondos necesarios para la construcción del primer tramo del quinto acueducto, que es el tramo que falta del quinto acueducto, y de esta manera poder tener agua suficiente para entregar ese sector. No te olvides que las redes de Guayaquil, las tuberías principales de agua de Guayaquil vienen desde Planta La Toma por vía Daule, ¿ok? De vía Daule hasta la parte de Monte Sinaí, que es pasado el canal de trasvase, son kilómetros, muchos kilómetros. Entonces, los acueductos de vía Daule ya no abastecen hasta ese sector. Hay que crear un acueducto especial que lleve agua hasta allá. Ya está construido en su mayor parte, falta el primer tramo. Una vez que estén los recursos,
Se construirá ese primer tramo que ya tiene estudios, que ya tiene todo. ¿Tiene fecha? No tiene fecha todavía porque no hay la plata. No puedes poner una fecha mientras no tengas la plata. ¿De cuánto estamos hablando? Depende qué tan grande lo quieras hacer, porque puedes construir solo el primer tramo y no construir el anillo hidráulico todavía, o construir toda la solución definitiva con anillo hidráulico y todo. O sea, hay una serie de cálculos que se pueden hacer, pero estamos hablando de una necesidad aproximada de unos 60, 70 millones de dólares para la construcción de ese tramo, más lo que se requiera para construir las redes y todo de todo el área de Monte Sinaí que lo necesita. Hablábamos del 2%, me mencionó Monte Sinaí. ¿Hay otro sector? Básicamente es en el noroeste, pero te digo, hay muchas cooperativas en el noroeste donde ya estamos trabajando y están en proceso ya las redes. ¿En cuáles están trabajando? Como te decía hace un momento, en la Nueva Guayaquil, que estamos muy próximos a terminar ya los trabajos, y en la Mélida Toral, donde se está trabajando actualmente y que pensamos que hasta finales de año ya pueden estar servidos con agua. El sistema de saneamiento debe ser adecuado, decimos que este recurso es imprescindible, reconocido por las Naciones Unidas desde el 2010. ¿Hoy podemos decir que tenemos un sistema de saneamiento adecuado? A ver, Guayaquil es la única ciudad en el Ecuador que está construyendo grandes plantas de tratamiento de última tecnología para el saneamiento. Guayaquil hasta ahora maneja sus aguas servidas en lagunas de oxidación, que es más de lo que tienen muchas ciudades en el Ecuador, hay que recalcar eso. Y es la única que está invirtiendo para tener plantas de tratamiento definitiva y plantas de última tecnología. ¿Desde cuándo empezaron estas inversiones? Ahora, no hay que mirar en menos las lagunas de oxidación, porque por ejemplo tenemos todo el sistema nuevo que se construyó, por ejemplo, en el sector de la perimetral, en el sector del salitral, que es un sistema muy moderno de lagunas muy especiales que son biológicas y que funcionan con vegetación. Son muy interesantes y que están funcionando y que les sirven a todo el sector de Puerto Azul, a toda esa zona de Vía la Costa. Entonces, ¿por qué modernizarlas? Esas no se van a modernizar, esas son nuevas. No, digo, del nuevo proyecto que usted habla de modernizar. Porque estamos hablando de plantas de tratamiento para manejar agua para grandes poblaciones. Estamos hablando de una planta que es Las Esclusas, que está próxima a terminar y empezar ya a funcionar, que sirve para todo el centro y sur de la ciudad. Estamos hablando de más de 1 millón de habitantes. Y la planta del norte de Merinos, que ya empieza su construcción, que va a servir a toda la parte norte de la ciudad, también más de 1 millón de habitantes. ¿Esto cuándo va a empezar? La construcción de planta Merinos está ya por comenzar, porque ya fue adjudicada por EMAPAG y ya hay un ganador del concurso público que sacaron EMAPAG y Municipio de Guayaquil para la construcción de esa obra. Es decir, Guayaquil es la única ciudad en el país, por lo pronto, que está haciendo grandes inversiones. Estamos hablando de más de 500 millones de dólares para construir plantas definitivas de tratamiento. Mientras tanto, ¿todo esto sale de Interagua? Sale de créditos conseguidos por Municipio de Guayaquil y EMAPAG. ¿Ok? ¿Qué hace Interagua? Interagua va a operar las plantas, que también va a tener costos importantes para su operación, porque no es simplemente de que llegue el agua servida y se trata por arte de magia. ¿Eso quiere decir que el consumidor va a tener que pagar algo más? A ver, eso no es algo que esté definido y que yo no podría adelantarte algo en ese sentido. Okay. Porque obviamente son plantas que todavía no están en funcionamiento y que obviamente las autoridades van a tener que definir cómo se financia el funcionamiento de estas grandes plantas. Obviamente pasa por una decisión de la Alcaldía de Guayaquil. O sea, las cubre el municipio y el municipio entendería que le cobra a los ciudadanos. A ver, vamos a determinar que esas plantas van a entrar en funcionamiento y que cuando entren en funcionamiento se determinará cómo se financia el funcionamiento de las plantas. Okay. No necesariamente tenemos que ir a la parte de tarifas, que de hecho la tarifa de agua de Guayaquil no se ha movido mayormente. Cuando digo mayormente, porque puede moverse para abajo o para arriba, que de hecho ha bajado muchas veces en los últimos 10 años. Es una tarifa que ha permanecido prácticamente estática. Entonces, eso es importante conocerlo y entenderlo,
porque a veces salen voces y hablan sin mucho fundamento de cómo han subido las tarifas en Guayaquil y de hecho no se han movido en más de 10 años. ¿Estas plantas qué nos van a proporcionar? ¿Mejor agua, mejor calidad de agua? No, a ver, estamos hablando de dos cosas distintas. Tú me estás hablando de las plantas de tratamiento, me hablaste de saneamiento. Saneamiento es aguas servidas. Aguas servidas es el agua que sale de los hogares y que tiene que ser tratada para ser devuelta a la naturaleza. Esa es la función de las plantas. ¿En qué nos va a servir a los guayaquileños? En que vamos a tener un mejor tratamiento de las aguas servidas y por lo tanto las aguas que salen de los hogares y de las industrias y de Guayaquil en general va a estar con un tratamiento de última tecnología para precautelar cualquier acción sobre el medio ambiente. Hoy por hoy las aguas se manejan en lagunas de oxidación que tienen un tratamiento, ¿no es cierto? Pero necesitamos ir más allá del tratamiento primario que se da hoy a las aguas servidas. Necesitamos un tratamiento mucho más centrado en lo que la actualidad requiere, en lo que las políticas mundiales están exigiendo a través de los ODS y todo esto. Entonces, Guayaquil está muy alineado a todo esto y queremos cumplir como ciudad en nuestro compromiso con el medio ambiente, nuestro compromiso con la ciudad. En cuanto a agua potable, es importante que también se conozca que estamos trabajando hoy en día en una ampliación de la capacidad de producción de agua a través del proyecto Neptuno, que es un proyecto sumamente importante para pensar en el futuro del agua de Guayaquil. Hoy tenemos casi 3 millones. ¿Cuánto nos falta para llegar a los 4 millones? O sea, esto es exponencial. El crecimiento de una ciudad es muy rápido, muy ágil y tenemos que pensar desde ya en que en algún momento Guayaquil va a llegar a los 4 millones. La demanda va a aumentar. Nos estamos preparando en este momento para cubrir esa demanda futura. Entonces se están haciendo inversiones importantes y trabajos muy importantes a nivel de la planta de tratamiento de producción de agua potable para que cuando lleguemos a esos 4 millones de habitantes no tengamos que preocuparnos por la dotación de servicios, porque va a estar garantizado. No solo cantidad, porque están previniendo un problema y está bien, pero ¿qué pasa con la calidad del agua? Bueno, para mí la calidad del agua de Guayaquil no es un tema de discusión. El agua de Guayaquil está garantizada. Planta La Toma y toda la producción de agua tiene certificado INEN, más allá de cumplir con algunas normas ISO que están involucradas a todo el proceso de producción y de distribución de agua potable en Guayaquil. Para que tengas una idea, todos los días se realizan muestreos del agua de Guayaquil en diferentes puntos de la ciudad. Todas estas muestras que se hacen y que son estudiadas y analizadas en el laboratorio de Interagua, que es un laboratorio certificado, no es un laboratorio cualquiera, y son contramuestreadas por EMAPAG con los laboratorios del SPOL, y todos los días salen los resultados de estos estudios que te garantizan que la calidad se cumple. No digo que tenga mala calidad, tal vez es buena, pero comparada con otros puntos, con otras ciudades del país, no es tan buena. A ver, ¿en qué yo recuerdo, por ejemplo, de niña decían, no te vayas a tomar el agua de la llave en Guayaquil. ¿Cuántos años? Tengo 32, póngale unos 15 años, 10 años. Cuando tenías unos 10 años. Sí, y todavía no lo hago. A menos que tengo filtro. Ok, tienes 32. Sí, tampoco lo resté mucho en la cara de los 32. La concesión tiene 20 años. Yo te puedo garantizar la calidad. ¿Hablo de un problema? No, a ver. En la historia, Yo te puedo garantizar la calidad del agua de Guayaquil desde que llegó la concesión, no antes de eso. Antes de la concesión, efectivamente, y uno de los motivos para concesionar el agua de Guayaquil es porque el agua de Guayaquil no cumplía con la calidad necesaria para prestar un servicio en Guayaquil. Hoy por hoy yo te puedo garantizar la calidad del agua de Guayaquil, no yo, Interagua, te puede garantizar, y las muestras de agua te lo dicen claramente. Una cosa es que venga alguien y diga, es que el agua no cumple. Ok, muéstreme en qué se basa usted para decir que el agua no cumple. Yo sí te puedo mostrar que el agua sí cumple. O sea, me refiero a que yo puedo abrir la llave y tomar agua. Pero por supuesto, a menos que tengas tanque elevado o cisterna en tu casa. ¿Por qué? Porque resulta que nadie limpia los tanques elevados o las cisternas, y muy pocos lo hacen, y los pocos que lo hacen
a lo mejor no tan bien. Entonces, yo te puedo garantizar el agua que llega hasta el medidor de tu casa. Okay. Y se puede hacer una prueba a pie de medidor y el agua va a cumplir con los parámetros de calidad establecidos por las normas nacionales e internacionales. Dentro de tu casa no lo puedo asegurar. No sé en qué estado están las tuberías dentro de tu casa, no sé si tienes tanque elevado, si tienes cisterna y si lo limpias. Entonces, hasta el medidor... ¿Hasta qué punto entonces Interagua puede garantizar? Bueno, te lo estoy diciendo. O sea, yo no construyo las tuberías de mi casa, ya vienen, todo lo coloca Interagua. No, perdóname, las tuberías dentro de tu casa... No las tuberías, pero el agua que llega a la casa. Ok, eso es lo que te estoy diciendo. Pero las tuberías, ¿cada cuánto tiempo se cambian? Tú construyes una casa y te quedas con esas tuberías. Las tuberías hace 30, 40 años se construían en hierro dúctil. El hierro dúctil tiene un tiempo de vida útil. El PVC, que se utilizó después, también tiene un tiempo de vida útil. Como cualquier bien que tú compres, te compras un teléfono hoy día. ¿Cuánto te dura un teléfono? Las tuberías son iguales, no son eternas. Y hay que cambiarlas. Por ejemplo, yo te digo, yo hace 10 años... ¿Todas las tuberías de la casa? De ser necesario. Sí, las casas pueden tener daños. Nadie lo hace. No sé si en los otros países donde sí toman de la llave cambian las tuberías. No. A ver, no nos confundamos. Yo no te estoy diciendo que por el hecho de tener tuberías de X cantidad de años las tienes que cambiar. Ojo. Pero resulta que si se te dañan, si se te rompen, si te fallan, obviamente tienes que cambiar. Claro, eso es un caso fortuito, pero nosotros como empresa garantizamos el agua hasta el medidor. Okay. Lo que pasa dentro de tu casa es tu responsabilidad. Tú tienes que limpiar tu cisterna, tú tienes que limpiar tu tanque elevado. Correcto. Y si tienes una fuga dentro de tu casa, la tienes que reparar. Es así de sencillo. Me preguntan también si es competencia de ustedes, o sea, de Interagua, sobre la situación en Durán y el agua. No, para nada. Para nada. Nosotros entregamos agua en bloque a Durán, a una partecita muy pequeña de Durán, que es la única que entiendo no tiene problemas de agua. ¿Qué pequeña parte de Durán? No te sabría decir específicamente cuál es el sector de Durán, pero hay una muy pequeñita parte que recibe agua de Interagua. El resto es un tema municipal de Durán que entiendo tienen algunos problemas importantes. 18 horas con 27 minutos, hablamos con el fin Floor Shame y en el Día Mundial del Agua. Algo que recomendar, esas campañas, por ejemplo, recuerdo muy pequeña, de no desperdiciar el agua. Bueno, sí, eso es hasta el día de hoy, no solo cuando eras pequeña. No, claro, pero a lo que voy es que se han visto cambios, es decir, esas campañas han motivado, han influido en la gente para que hoy no se desperdicie tanta agua. Quisiera decirte que sí, pero cuando llega Carnaval te das cuenta que no. Cuando tú ves en muchos barrios de Guayaquil, en las calles, una piscina al lado de la otra y de repente ves una cuadra con 30 piscinas puestas, todas llenas de agua, te das cuenta que todavía el mensaje no ha calado tanto en la colectividad. Ok, feriado Carnaval, la típica, pero ¿qué pasa el resto del año? No, yo creo que, a ver, hay cierto nivel de conciencia, sobre todo porque nosotros somos muy enfáticos en decir, y es una realidad, que el que menos consume menos paga, porque tú tienes tarifa subsidiada en Guayaquil. Entonces, las personas que consumen hasta 30 metros cúbicos de agua al mes, que es una cantidad importante de agua, pagan una tarifa subsidiada. Entonces, pagan mucho menos que la tarifa referencial. Entonces, sí es un buen incentivo para que los ciudadanos controlen su consumo. Mientras menos consumas, menos vas a pagar. O sea, está demostrado cuándo se consume más agua, por ejemplo, en el día, al diario, tal vez al momento de lavar alimentos, al momento de cocinar, al momento que te duchas. Depende mucho del sector de la ciudad. Hay sectores donde te consume, en cada sector hay diferentes costumbres de consumo. Entonces, tú tienes que calcular más o menos que Guayaquil, en términos generales, consume 1.200.000 metros cúbicos diarios. ¿Está dentro del rango normal? Está dentro del rango normal. Okay. Estás hablando, para hacerte una idea, 1.200.000 toneladas de agua al día. Un metro cúbico equivale a 1 tonelada, o sea, tienes 1.200.000 toneladas de agua circulando por las redes todos los días en Guayaquil. Es una cifra bastante importante y
y es muy fuerte cuando lo comparas en toneladas, ¿no? Gracias a Ilfín Florsheim por acompañarnos hoy en el Día Mundial del Agua, directora de comunicación de Interagua. Nos despedimos con su pedido especial de canción. Ok, vamos. ¿Cuál era su banda una de sus bandas preferidas que había pedido? Habíamos dicho Weekend, The Weeknd. The Weeknd. Ya agradecemos entonces Okay. el fin y despedimos por esta vía. Súper.